Bueno, para comenzar con la caracterización del transistor MOSFET AMI06N y transistor MOSFET AMI06P, respectivamente NMOS y PMOS. Vamos a tener en cuenta todos estos valores acerca de los transistores para un determinado BGS cuando tiene un BDS máximo de 5 y un BDS mínimo que determinaremos en su momento. Entonces, lo naranja en esta tabla hace referencia a lo que se consigue a través del BGS fijo, que va a ir aumentando en pasos de 0.1 hasta llegar al BDS máximo, es decir 5 voltios, y va a ser lo que encontramos cuando el BDS máximo es 5, o sea, cuando establecemos la fuente BDS como 5 y dejamos el BGS como 0.7. Y lo azul es lo que encontramos cuando establecemos el BGS fijo 0.7 y establecemos la fuente BDS como el BDS mínimo que encontramos en el primer análisis. Lo amarillo son los cálculos que resultan a partir de los datos encontrados, y lo verde es una especulación que se tiene que hacer, que la explicaré más adelante. Esto funciona para ambos casos. La diferencia es que en el caso del PMOS estamos tratando con valores absolutos siguiendo estos requerimientos. Para el NMOS seguimos estos requerimientos y listo, eso es todo. Bueno, también cabe resaltar que para el NMOS estamos hallando la ganancia que genera en cada paso de su BGS, puesto que este es el transistor que se usa para la amplificación en nuestra experiencia. En cambio, para el PMOS no lo estamos hallando porque se puede hallar para el caso específico que lo vamos a usar, ya que esto solamente cuenta como la parte de la etapa de salida de la experiencia, ya que es un common drain. Procedo a explicar cómo es el funcionamiento en el LTSpice. Bueno, en el LTSpice vamos a tener esta plantilla predeterminada para poder realizar el respectivo análisis y la caracterización del NMOS y el PMOS anteriormente mencionados. Cabe resaltar que para esto tenemos que incluir con este punto OP las librerías que vamos a usar del AMI06N y el AMI06P, al igual que establecer los pasos DC que queremos para visualizar en la gráfica, y un punto OP que nos va a permitir visualizar el Spice Area Log posteriormente, que es la herramienta de LTSpice que nos otorga todos los resultados que vimos anteriormente en la tabla. Bueno, en primer lugar vamos a trabajar con el NMOS. Lo primero que se tiene que hacer es establecer este circuito, tal cual como se ve aquí, con el BDS trabajando en 5 voltios, el BGS de prueba que va a ser de 0.1 voltios y con estas conexiones. El body tiene que ir, en este caso, conectado al potencial menor, es decir, en este caso tierra. Entonces, una vez hecho esto, en este caso aquí podemos ver que el punto OP es lo que se va a ejecutar en sí, mientras que la función del LTSpice que nos permite ver la gráfica está comentada, lo cual está bien. Le damos en correr. Esto es un análisis DC que en este momento no nos interesa y nos interesa el Spicer Log. Le damos clic en View, Spicer Log. Bueno, una vez aquí nos aparecen diferentes parámetros para los diferentes transistores que tenemos. Tenemos que ver con cuál estamos trabajando. En este caso estamos haciendo referencia al NMOS. Y se puede ver acá que podemos obtener enseguida lo que viene siendo ID, BT, el BGS que establecimos nosotros, el BDS que establecimos nosotros, el GM que es la transconductancia, el GDS que es la versión de transconductancia de la resistencia de Early, y el BDSAT que es el voltaje de overdrave. El objetivo de hacer esta prueba es que encontremos cuál puede ser el BGS mínimo. El BGS mínimo en este caso lo verificamos con el BTH, que es el BT. Podemos ver que nos dice que es 0.686. Nosotros vamos a tratar de trabajar con números de decimales de una cifra después de la coma. Entonces, como no nos podemos ir al mínimo de esto, ya que tenemos que cumplir con la condición presentada para los NMOS,
que es que el BGS debe ser mayor o igual que el BT. Entonces vamos a escoger para la fuente BGS 0.7, mientras que la BDS la vamos a dejar en 5 porque vamos a evaluar primero los valores extremos máximos para poder llenarlos en la tabla. Entonces procedemos a hacerlo. Repetimos el mismo proceso anterior, corremos, cerramos el análisis de C, View, Spicer Log. Bueno, una vez acá, podemos ver que ya tenemos los valores que vamos a anotar en la tabla. En este caso, ID, como podemos ver, es 1.6 por 10 a la menos 5, que es exactamente lo que tenemos acá. El BGS, que es el que establecimos, 0.7, el BDS, que también establecimos, que es 5 voltios, el BT, que es 6.86, el que teníamos antes, que esto hace que se cumpla que el BGS sea mayor que BT, y por eso, por su proximidad, este es el primer paso de BGS. En las posteriores pruebas tiene que ir sumando de 0.1, es decir, 0.8, 0.9 y así hasta llegar a 5 voltios. Tenemos el BDSAT, el GM y el GDS. Procedemos a registrar todos estos datos en la tabla. GM máximo, por ejemplo, 2.41 por 10 a la menos 4, lo tenemos acá. GDS, por ejemplo, 1.58 por 10 a la menos 6, lo tenemos acá. Y aquí están los valores de BT que vimos anteriormente y de BDSAT, es decir, el voltaje de overdrive. Bueno, el siguiente paso es establecer cuál sería el BDS mínimo para reemplazarlo en la fuente BDS que tenemos actualmente. Para esto revisamos los requerimientos que necesitamos para el NMOS, donde dice que el BDS debe ser mayor que el voltaje de overdrive, es decir, el voltaje de BDSAT. En este caso nuestro BDSAT es 0.0815. Lo que vamos a tratar es que se trabaje con cifras decimales de una cifra después de la coma. Entonces, el voltaje de overdrive que nos había dado 0.0815 fue aproximado hacia 0.1, y así se va a hacer siempre, se va a aproximar hacia arriba para que cumplamos con esta condición, independientemente de cuánto la aproximemos. Después, ya conociendo este valor, lo reemplazamos en el circuito. El BGS lo mantenemos como está y volvemos a correr. Cerramos el análisis de C, View, Spicer Log. Ahora podemos ver que los valores cambiaron. Entonces procedemos a registrar los valores. En este caso ID es 8.25 por 10 a la menos 6. Como podemos ver acá, el GM mínimo es 1.33 por 10 a la menos 4, aquí lo tenemos. El GDS es 1.39 por 10 a la menos 5, aquí lo tenemos. Al igual que el BT y el BDSAT, es decir, voltaje de overdrive, registrados aquí, como podemos ver. Acá es 7.91. Correcto. Posteriormente, una vez que tenemos todo esto, estos resultados de RO resultan a partir de las fórmulas que están en la plantilla. Sin embargo, no está de más explicarlos. El RO es el promedio de los RO mínimo y RO máximos. Todo esto está funcionando como si estuviéramos trabajando con una etapa amplificadora como source, que es exactamente lo que estamos haciendo en la práctica de nosotros. El GM también es un promedio de los GM mínimos y máximos.
Esto es el resultado del paralelo multiplicado por el GM, que viene a ser la ganancia del common source, y es la ganancia representada en decibeles. Ahora, por último, cabe destacar que tenemos que hallar RD de una manera especulativa. Es decir, en el LTSpice vamos a proceder a ejecutar esta función y comentar el punto OP. Una vez hecho esto, vamos a dejar el voltaje de BGS tal cual como lo teníamos, como siempre lo hemos tenido para este paso, y el voltaje de BGS lo vamos a reemplazar por 5 voltios. También vamos a añadir este pequeño circuito para poder determinar la ganancia en este punto de la siguiente manera. Se ajusta perfectamente el circuito y lo que procede es hallar una resistencia que nos permita ver que el transistor está funcionando en su zona de saturación. Entonces procedemos a ejecutar. En primer lugar vamos a medir la corriente que está pasando por el transistor en este punto, que podemos ver que se ilustra de esta manera. La gráfica se ve de esta forma porque estamos trabajando en los límites de BGS, por ende no es la mejor gráfica, pero a medida que vayamos aumentando va a ir mejorando. Y vamos a medir ahora la corriente que pasa a través de la resistencia. Como podemos ver, es una corriente que totalmente nos sirve. Esto es una cuestión de tanteo, hallar la resistencia que funciona mejor o se ve mejor en la gráfica. En este caso ya yo lo había hecho antes y determiné que la resistencia adecuada era 250K. Ejecutamos y lo tenemos. Esto se puede considerar como un buen punto para determinar la resistencia porque está trabajando en plena saturación. Está, como podemos ver, un poco en la mitad de los extremos que representan la saturación, que en este caso es aproximadamente 0.1 y 5 voltios. Lo tenemos trabajando en 2.2 voltios, 3 voltios aproximadamente, y con eso estaría bien para la caracterización del NMOS. Una vez reemplacemos el valor aquí en la tabla, se resolverán los siguientes parámetros de forma automática, como ya lo había explicado antes por la fórmula que está aquí presente, y tenemos el primer paso de BGS. Para los siguientes pasos se repite exactamente lo mismo, pero cambiando el BGS por 0.8 en todo momento. Bueno, en relación al PMOS, el AMI 06P, tenemos el siguiente circuito en la plantilla para poder realizar su respectiva caracterización. Es muy similar al del NMOS, pero la diferencia es que en este caso la fuente BGS y BDS tienen la polaridad invertida. Por esto se ve tan similar, ya que en el PMOS el body se tiene que conectar a la terminal que tenga el potencial más alto, que en este caso será la tierra. Una vez realizado el circuito, procedemos a realizar la caracterización exactamente igual que como lo habíamos hecho con el NMOS. Es decir, que el punto OP se ejecute, cerramos el análisis de C y buscamos el Spice Relog. Una vez aquí, podemos ver que los valores para el M2, que es el transistor con el cual estamos trabajando ahora mismo, el AMI 06P, nos arroja valores negativos para ciertos voltajes y corrientes. El signo negativo lo que representa es la dirección de la corriente, en este caso, que bueno, está determinada por la polarización de las fuentes.
también. Por eso también las fuentes podemos ver que nos dan valores negativos, así como el VT y el voltaje de overdrive. Sin embargo, esto no importa mucho porque al momento de registrar en la tabla y teniendo en cuenta los requerimientos del PMOS, el VT y el voltaje de overdrive se tienen que registrar como su valor absoluto. Mientras que, por ejemplo, la corriente la registras como si fuera un valor positivo normal, porque lo que afecta es su dirección. El BDS, que podemos ver en el LTSpice, da un valor negativo, es porque efectivamente estamos viendo el BDS. Mientras que para el caso de PMOS, el requerimiento nos pide el valor de BSD. Por eso es el mismo valor, pero invertido en su signo. Es decir, 5 en este caso. Al igual sucede con BSG. Como en PMOS lo que necesitamos es BSG, es el valor invertido en signo del BGS que nos presenta LTSpice. Bueno, entonces como dije antes, esto sirve para determinar el voltaje VT, que en este caso es 6.29 por 10 a la menos 1, es decir, 0.63. Este voltaje, para que se cumpla con los requerimientos de saturación del PMOS, debemos tener en cuenta que BSG debe ser mayor o igual que el valor absoluto de VT. Entonces, por aproximar al siguiente número decimal con una cifra después de la coma, vamos a utilizar que nuestro BSG es 0.7 y procedemos a reemplazar este valor en la fuente que tenemos en el circuito, al igual que como hacíamos para el caso de NMOS. Y la otra fuente, que viene a ser la de BDS, que aparece en el circuito, que en realidad vamos a verla como si fuera la de BSD, ya que tiene la polaridad invertida. La vamos a dejar en 5 voltios para poder buscar los datos máximos durante este paso. Procedemos a hacerlo. Cambiamos esta fuente por 0.7. Esta la dejamos tal cual. Y ejecutamos el punto OP. Cerramos el análisis de C. Buscamos el Spicer Log y acá lo tenemos. Como podemos ver, tenemos los nuevos valores que vamos a proceder a registrar en la tabla. Ya yo lo registré, tengo exactamente los mismos valores que pueden ver, tal cual. Y como hicimos anteriormente, vamos a proceder a buscar cuál es el BSD mínimo, que al igual que la vez pasada, que va a ser de acuerdo al voltaje de overdrive. Dice, el BSD debe ser mayor o igual al voltaje de overdrive. Entonces, como en este caso, el voltaje de overdrive es aproximadamente 0.11, lo vamos a aproximar a la siguiente cifra decimal, es decir, 0.2, como lo podemos ver acá. Y reemplazamos este valor en la fuente para hallar los valores mínimos. Ejecutamos, cerramos el análisis de C, buscamos el Spicer Log y acá lo tenemos. Los valores mínimos para el transistor PMOS. Procedemos a registrar los valores en la tabla y se realizarán estos cálculos sobre la resistencia de Early y el voltaje de Early, y así finalizamos la caracterización del PMOS. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.